Vamos a leer la palabra de Dios en Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16 y 17. Que todos tengan una Biblia en la mano. Comparta la Biblia con aquel que está a su lado. Y vamos a leer todos juntos. Gálatas 5:16 y 17. ¿Estamos preparados ya? ¿Preparados? A la voz de 3. 1, 2 y 3. La palabra del Señor dice así: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. El tema de esta mañana es: ¿eres guiado por el Espíritu Santo? ¿Eres guiado por el Espíritu de Dios? Ese es el mensaje de esta mañana. En este texto que hemos leído, Espíritu está en la E mayúscula, entonces se refiere al Espíritu Santo. Cuando usted encuentre Espíritu con E minúscula, está hablando del espíritu del hombre. Una cosa es el espíritu del hombre y otra cosa es el Espíritu Santo. Amén. Hoy día vamos a hablar guiados por el Espíritu Santo. Un niño le preguntó a su mamá. Mamá, ¿quién es más fuerte? ¿Superman o el Espíritu Santo? ¿Qué cree que le respondió la mamá? ¿Quién es más fuerte? ¿Superman o el Espíritu Santo? ¿Qué le respondió la mamá? El Espíritu Santo, pues, hijo. Y el hijo le dijo: entonces, si el Espíritu Santo es más fuerte que Superman, entonces, ¿por qué hay muchos creyentes que andan sin el poder del Espíritu Santo? Si Superman es el superhéroe, ¿no?, que ayuda a las personas, y si el Espíritu Santo es mucho más que ese superhéroe, entonces ¿por qué hay creyentes que no están andando en victoria si es el poder del Espíritu Santo? Y hermanos, que esto nos debe llevar a una reflexión. A veces podemos creer en el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen en el Espíritu Santo? Amén, decimos. ¿Y cuántos andan con el Espíritu Santo? Gloria a Dios. Entonces, la Biblia nos insta y nos llama a andar con el Espíritu Santo. Amén. Y hermanos, acá hay preguntas claves. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo andar en el Espíritu Santo? ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿Y cuáles son las consecuencias de no andar en el Espíritu Santo? ¿Cuáles son las consecuencias? En primer lugar, tenemos que decir que el Espíritu Santo es Dios. Y la Biblia dice que es santo. Espíritu Santo. ¿Y quién es santo? ¿Quién es el único santo? Inmaculado, ¿verdad? Libre de toda falla, perfecto. ¿Quién es? Dios. El Espíritu Santo es Dios. No es una sola fuerza, ¿no? No es una sola fuerza como la energía eléctrica. He escuchado grupos que dicen así: es como una fuerza activa, ¿no? Como la electricidad, hasta le comparan con la electricidad, ¿no? La agarras y después te electrocuta. Tremenda fuerza. ¿El Espíritu Santo tiene fuerza? Claro que tiene fuerza. Sí, usted tiene fuerza, ¿verdad? Tiene fuerza. Usted fuerza es más que una fuerza. Tiene fuerza, pero es más que una fuerza. Usted es una persona. Amén. Una persona. Una identidad. Una persona con la cual podemos, ¿qué cosa? Comunicarme. Tiene inteligencia, tiene voluntad, tiene sentimientos, emociones. Entonces,
el Espíritu Santo es más que una fuerza. Tiene fuerza, tiene energía, claro que sí, pero es más que eso, es una persona. Y el Señor Jesucristo, en Mateo 28, 19, cuando da la gran comisión, dice: sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué vemos acá? La Trinidad. Hay un solo Dios, ¿verdad? Un solo Dios. Pero ese solo Dios, el único Dios, hay un solo Dios, se manifiesta en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Amén? El Espíritu Santo es una persona, es Dios mismo. Cuando Ananías y Zafira cometieron el gran error de no decir las cosas como son, y Dios, dando una lección a la iglesia primitiva, usó a Pedro para decirle: ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Se podrá mentir a la energía eléctrica? ¿Se podrá mentir a una fuerza nada más, a una cosa? No, se miente a una persona. Entonces dice la palabra en Hechos 5, del 3 al 4, Pedro le dice: ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Y le dice, y recalca, dice: no has mentido a hombre, has mentido a Dios. En Hechos 5, del 3 al 4. Es decir, el Espíritu Santo tiene atributos divinos. Es santo, es eterno. Se le puede mentir también, es una persona. Se le puede entristecer al Espíritu Santo, ¿correcto? Entonces, el Espíritu Santo tiene atributos de una persona y tiene atributos divinos. El Espíritu Santo es de Dios, está con nosotros, es el Paracleto. Juan 14, del 16 al 17. Jesús dijo bien claro: yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús está hablando, está diciendo: yo me voy a ir, pero ¿quién va a venir? El otro consolador. ¿Qué significa el consolador? Significa el Paracleto, en el griego Paracleto. ¿Qué es el Paracleto? El intercesor, el consolador, el que te ayuda, el que te motiva, el que te fortalece, el que ora por ti, el que te ayuda para que vivas en victoria. Por eso que empezamos diciendo la pregunta del niño, ¿no? ¿Quién es más fuerte, Superman o el Espíritu Santo? Claro, el Espíritu Santo no se puede ni comparar. Entonces, el Paracleto, ¿quién es el Paracleto? Es aquel ayudador que te ayuda, te motiva, te lleva a vivir una vida de mayor nivel, no al nivel meramente animal, humano, sino a niveles mucho más elevados. Es el Paracleto. Y dice la palabra, Jesús dice bien claro: estará con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo está con nosotros, al lado de, pero también dice: estará dentro de ti, dice el Señor Jesucristo. Y San Pablo lo dice mucho más claro todavía. Primera los Corintios 6:19. Primera los Corintios 6:19. Si usted no es rápido con la Biblia, apúntelo solamente. Dice la palabra en 1 Corintios 6:19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? O sea, el Espíritu Santo mora dentro del creyente. El día que usted se entregó al Señor, usted reconoció su necesidad de Dios, reconoció racionalmente, biológicamente, ¿no? Espiritualmente. Usted se dio cuenta que necesitaba de Dios.
usted abrió su corazón al Señor. En ese momento, el Espíritu Santo vino y entró dentro de usted. Y dice la palabra, vosotros sois, ¿qué cosa? Templos del Espíritu Santo. El teólogo John Owen dice lo siguiente: el Espíritu Santo es la gran promesa del nuevo pacto, la presencia de Dios en nosotros, asegurándonos que somos suyos. Es el Espíritu Santo. ¿Cuántos conocen el GPS? ¿Para qué sirve el GPS? ¿Para qué nos sirve el GPS? Mándame tu ubicación, dice, ¿no? ¿Dónde estás? Mándame tu ubicación a ver en tiempo real. Y te manda tu ubicación en tiempo real por WhatsApp, ¿verdad? Quiero ir a tal lugar, usted busca, ¿verdad? Quiero ir a tal lugar, a ver, empezar. Y te dice toda la señalización, ¿verdad? Toda la señalización. El GPS. El GPS no te obliga a seguir sus instrucciones. ¿Qué te da el GPS? Te da la guía, ¿no? La ubicación, la guía, las coordenadas para que llegues a tal lugar lo más rápido posible. Ya le dije a ustedes domingos pasados que una vez no le hice caso a mi GPS. Yo dije, se equivocó el GPS. Pensando que estaba yendo por Javier Prado Oeste. ¿No? Yo pensaba que estaba yendo a Javier Prado Oeste y al final yo estaba sinceramente y francamente equivocado. Yo creía que estaba bien. Estaba discutiendo con mi GPS. Yo dije, mi GPS está equivocado. Y yo estaba yendo en dirección contraria al GPS porque yo estaba francamente, sinceramente, ¿no? Inocentemente, ¿qué cosa? Equivocado. Así de simple. Estaba equivocado. Entonces, el Espíritu Santo es nuestro guía. Te dice el camino, te indica el camino, pero no te obliga. No te obliga. Él nos da instrucciones. Y hermanos queridos, en el texto que hemos leído al comienzo, hay un mandato de Dios. ¿Cuál es el mandato? En Gálatas 5:16 dice la palabra andad. A ver, diga andad. Andad. ¿Qué es andar? Caminar, ¿verdad? Andar, dice, ¿no? Caminar, andar. Y es un verbo imperativo, presente y continuo. ¿Correcto? Porque las órdenes se dan en el presente, andar permanentemente. Usted lo lee. Mira, ¿cuántos siglos tiene escrito esta palabra? Y desde que se escribió, sigue diciendo andad. Estamos en el siglo XXI, andad. Es válido para todas las edades, para todos los tiempos, para toda persona. Y dice la palabra andad. ¿Andad dónde? En el Espíritu. Andad en el Espíritu. E mayúscula. ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Andad en el Espíritu. ¿Y qué más sigue? Y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne compite con el Espíritu Santo. ¿Y por qué la carne quiere andar, ¿no? Al otro lado? Porque al final, hermanos queridos, digo lo siguiente. Como decía este teólogo, decía que en el corazón humano hay un vacío dentro de nosotros. Hay un vacío. Y queremos llenar ese vacío. ¿Cómo se ve ese vacío? La felicidad. ¿Cuándo quieren ser felices? La felicidad. Quiero ser feliz. Entonces la carne, ¿cómo quiere ser feliz? Con los placeres. ¿Y da satisfacción la carne? Sí da. Pero ¿es suficiente? ¿Llena? No llena. Entonces la comida, ¿no? El placer de la comida. Te come. Ya está llenito ya. Y se siente feliz por haber comido. Pero permanece esa felicidad. El trago, están ahí con trago, ¿verdad? El trago ahí. Trago. La chupeta, no estamos chupeta, no, la chupeta ahí. Está embriagadito.
borrachito ya, ya. Ni puede ni pararse ya. Y en ese momento se siente, ¿cómo se siente? Bien, contento, ¿no? Alegre. Pero ¿es permanente? ¿Llena? No llena. Y así podemos hablar de los videojuegos, podemos hablar de las redes sociales, podemos hablar de la procrastinación, podemos hablar de muchas cosas, el deporte, el estudio, todas esas cosas no te van a llenar. Algunas son legítimas, buenas, otras van a crear adicciones y te van a perjudicar, ¿verdad? Hay cosas que te perjudican, te denigran, y hay cosas que no, pero no todas las cosas temporales no pueden llenarte como el Espíritu Santo puede llenarte, y la carne compite con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere llenar tu vida, amén. Dijo el Señor Jesucristo: yo he venido para que tengan ¿qué cosa? Vida, y vida en abundancia. Vida en abundancia. ¿De qué está hablando? Una plenitud de vida, una satisfacción completa de vida, la felicidad en el Señor. Pero la carne, o sea, nuestra humanidad, la carne, nuestra humanidad, quiere llenar con cosas engañosas que nos da cierta satisfacción, pero luego nos hace ver nuestro vacío y nos aleja del Señor. Hay un mandato: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Juan Calvino decía lo siguiente: el Espíritu de Dios no actúa en nosotros por intervalos, sino que debe gobernar cada parte de nuestra vida. ¿Correcto? No es que a veces sí y a veces no. En forma constante debemos de seguir al Señor. Blaise Pascal, tremendo científico, tremendo hombre de ciencia y tremendo creyente en el Señor. Blaise Pascal señala que el ser humano tiene un vacío que solo Dios puede llenar, pero constantemente busca satisfacción en placeres temporales. Esto es la esencia del conflicto que Pablo describe. La carne busca el placer inmediato, mientras que el Espíritu nos llama a la verdadera plenitud en Dios. Hermanos queridos, cuando la Biblia nos dice andad en el Espíritu, lo dice para nuestro bien. Cuando dicen amén, para que usted viva una vida abundante. Cuando dicen amén. Porque una cosa, el andar en el Espíritu tiene consecuencias beneficiosas, pero andar en la carne, mira, ya hablaremos en el próximo domingo, ya no nos alcanza el tema para mucho, pero el andar en el Espíritu, Dios nos bendice tremendamente. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué es, mi hermano? ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Y podemos confundirlo. Hay gente que piensa que es experiencia. Mira, las experiencias, yo respeto las experiencias en el Señor, yo lo respeto. Pero no necesariamente la experiencia quiere decir, ¿qué cosa? ¿No? Llenura del Espíritu del Señor. La Biblia nos habla bien claro lo que es la llenura del Espíritu del Señor. Y a eso nos llama, andad en el Espíritu. Nos llama ¿qué? Ser llenos del Señor permanentemente, no por temporadas, permanentemente. Dice la palabra en Efesios 5:18. Efesios 5:18, ¿qué dice? No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. Nuevamente esa E es mayúscula. No os embriaguéis con vino, o con cerveza, o con alcohol, ¿no? Correcto, en otras palabras, no pretendas llenar tu vida con placeres inmediatos, temporales. Correcto, no te embriagues con vino.
En lo cual, ¿qué cosa hay? Disolución. ¿Qué cosa es disoluto? Despilfarro. ¿Correcto? Cuando alguien se embriaga, se llena, en este caso, de esta droga que se llama vino, dice la palabra, es disoluto. ¿Qué es disoluto? Busquen el diccionario. ¿Qué significa disoluto? Despilfarro, desperdicio. ¿Y cuántas personas pierden, no? Pierden dinero, le roban la cartera, el celular, la billetera, ¿verdad? Hasta pierden la vida. ¿Correcto? Pierden la vida, se accidentan, mueren, desgracia. Entonces, dice la palabra, no te embriagues con vino en la cual hay disolución, disoluto, despilfarro, ¿no? Pérdida. ¿Qué dice la palabra? Antes bien, que dice, sé llenos del Espíritu. ¿Y por qué hace esa comparación? ¿Por qué la Biblia habla de esa comparación entre la embriaguez y la llenura del Espíritu? No significa que ahora vas a estar borrachito en el Señor, no, borrachito en el Señor. No. Puede haber experiencia, claro, yo me entregué al Señor y mira, vino una experiencia, ¿verdad? Yo caminaba por la calle, reconocí mi pecado, me entregué a Dios y sentí, mi hermano, que caminaba en el aire. Y sentí que estaba medio mareado, ¿no? Claro, nuestra reflexión digo yo, fue el impacto, ¿no? del Espíritu del Señor conmigo, ¿no? Y que me tambaleé. Pero, ¿será la llenura del Espíritu Santo está tambaleado permanentemente? No, es una experiencia, nada más. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué hace esta comparación? Porque cuando una persona se embriaga, el licor comienza a tener efectos y controla toda su vida, toda. Aflora los instintos gruesos, ¿no? Bajos, ¿correcto? Sale a la luz. Toda la inteligencia fina, motora, disminuye. ¿Correcto? Entonces la gente se tambalea, ya no razona igual, ¿no? Ya pierde, ¿no? Pierde la razón, pierde la inteligencia. Entonces cuando compara a la llenura del Espíritu Santo con la embriaguez, te están diciendo, ¿qué cosa? Que el Espíritu Santo debe, ¿qué cosa? Controlar tu vida. El control de tu vida. Andad en el Espíritu. Y no andad en qué? En los deleites de la carne, dice la palabra. Acá hay una pregunta. ¿Quién guía tu vida? ¿Quién guía tu vida? Cuando tomas una decisión, es Dios en la cual está andando contigo y te está acompañando y toma decisiones en esa comunión con Dios. Entonces, es importante. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver, ¿qué cosa? Permitir que Él tenga más de nosotros, más de nosotros. Dice la palabra del Señor, ya hemos leído, ¿no? 1 Corintios 6:19, dice que somos templo del Espíritu Santo. El doctor Martin Joyce Honey dice lo siguiente: la llenura del Espíritu Santo es esencial para la vida cristiana. Sin ella, todo esfuerzo es meramente humano y sin poder espiritual. Si no somos llenos del Señor, mi hermano querido, estás intentando hacer la obra de Dios en un combustible que no alcanza. ¿Amén? No alcanza. Lo está haciendo en el combustible humano. Ese combustible no tiene tanta potencia. ¿Correcto? Se va a cansar. Se va a decir, esto no es para mí. Hasta acá nomás. Hasta acá nomás. ¿Correcto? Hasta acá nomás. Y toda persona va a experimentar las consecuencias negativas de alejarse del Señor. ¿Se acuerdan ustedes del hijo pródigo? ¿Qué dijo el hijo pródigo? Dame lo que me corresponde. El hijo pródigo fue hijo de cuna cristiana, ¿no? Nació dentro de la cuna del Señor. Deme lo que me corresponde. Dice la palabra, se fue a vivir, ¿qué cosa? Perdidamente. Perdidamente. Y dice la palabra que vivió por rameras, vivió en fiestas, en trago, licor, y poco a poco, ¿qué pasaba con la vida?
más abajo, más abajo, más abajo, y al final estaba en la ruina. ¿Y dónde están los amigos? ¿Dónde están mis amigos que no los veo? ¿Ah? ¿Dónde están? ¿No dice así la canción? ¿Dónde están mis amigos que no los veo? ¿Dónde están? Entonces, cuando tengo dinero, ahí están mis amigos, ¿no? Ahora que no tengo nada, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaba? Con los cerdos. Había despilfarrado todo lo que tenía. ¿Qué dice la palabra? No te embriagues con vino, en la cual hay disolución. Despilfarro, desperdicio. Y cuando estaba abajo al fondo, volvió en sí, dice la palabra. Volvió en sí. ¿Y qué dijo? Iré a mi Padre. He pecado contra el cielo y contra ti, Señor. En la casa de mi Padre hay abundancia. Y yo acá me estoy peleando con estos cerdos para comer sus algarrobas. Mira, hasta dónde había caído. Volvió en sí y volvió. Y este hombre fue restaurado. Dios quiere tomar tu vida. Podríamos tomar una ilustración del guante. ¿Cuántos han usado una vez guante? Guante de seguridad, guante, ¿verdad? El guante. El guante por sí solo no se mueve. Uno se coloca el guante y el guante comienza a hacer ¿qué cosa? Utilizado. Queremos ser guiados por el Señor, tenemos que estar ¿qué cosa? Dependiendo de Dios permanentemente. Hermanos queridos, el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Usted tiene espíritu. ¿Qué espíritu? Espíritu del hombre. Dios nos dio espíritu. En el Génesis dice la palabra, dio soplo, ¿no? Dio el soplo. ¿A quién? A Adán. Ese soplo no le dio a las criaturas. Al ser humano le dio el soplo. ¿Ese soplo qué cosa es? El espíritu. Dios le dio espíritu al ser humano. ¿Y el espíritu qué permite? Permite ¿qué cosa? Que el ser humano se conecte con Dios, pueda conocer a Dios o rechazar a Dios. Los animales, los seres inferiores no hacen eso. Ellos viven su vida nada más. Yo no. El ser humano tiene la capacidad de conocer al Señor. Dice la palabra de Dios, dice la palabra del Señor en Job 22:8. Job 22:8. Si tienes rápido con la Biblia, apunta solamente. Job está antes de los Salmos, ¿no? Dice la palabra: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Tú tienes espíritu de Dios, de parte de Dios. No es el Espíritu Santo, es el espíritu del hombre. No lo confundas con la conciencia. La conciencia es la capacidad del ser humano de discernir entre lo bueno y lo malo. Eso se, cuando estudias ética, ¿no? En ética, cuando estudian en ética te hablan de la conciencia. Es la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Es la capacidad. Pero la conciencia se puede, ¿qué cosa? Cauterizar. ¿Correcto? La conciencia se puede callar la boca. ¿No? La conciencia está muy sensible, muy afinada. La conciencia te habla, te dice. Pero la conciencia se puede, ¿qué cosa? Malograr la conciencia. Se puede cauterizar, dice la palabra. Entonces, Cristo vino ¿a qué? A restaurar tu conciencia. A que el espíritu del hombre que estaba muerto tenga vida en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, del 1 al 5. Mira lo que dice la palabra. Efesios capítulo 2, del 1 al 5. Muy bien. Aquí dice la palabra del Señor. Lo leo. Efesios capítulo 2, del 1 al 5 dice: y Él
os dio vida a vosotros, cuando estabais, ¿qué dice? Muertos. ¿En qué? En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu minúscula, miren lo que dice ahí, minúscula, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, dice la palabra, nos dio, ¿qué cosa? Vida, juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué lo dice la palabra? El espíritu del hombre está muerto sin Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero en Cristo Jesús, ¿qué dice la palabra? ¿Nos dio qué cosa? Vida. Nos dio vida. Antes de Cristo, muerto, como un cadáver andando, ¿no? ¿Está hablando de qué? ¿Muerte qué? ¿Física? Muerte espiritual. Es decir, la persona que no tiene a Cristo, nació renacido, es como un cadáver andando, tiene vida biológica, pero no tiene vida espiritual, según Efesios capítulo 2 del 1 al 5. Hermanos queridos, el Señor ha venido a restaurar nuestra vida. Usted es creyente en el Señor, y si aún no ha reconocido su necesidad de Dios, si aún no ha reconocido que soy pecador delante del Señor, mira, hoy puedes nacer de nuevo. Cuando dicen amén. Le dijo el Señor a Nicodemo, ¿es necesario qué cosa? Nacer de nuevo. Juan capítulo 3 del 5 al 6. Es necesario nacer de nuevo, dice la palabra. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, dice la palabra. Hermanos queridos, el espíritu del hombre necesita ser regenerado por el Señor, y es la única forma de poder andar en el espíritu. Si no conoces al Señor, necesitas ser renovado por el Señor, renacido por el Señor, regenerado en el Señor, y eso se inicia reconociendo nuestra condición. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Pero dice la palabra que Dios envió a su Hijo, ¿verdad? Tanto amó a la humanidad que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, dice la palabra, no se pierda, no se muera permanentemente, sino tenga vida en el Señor. Vida en el Señor. El Señor Jesucristo nos da ejemplo, mi hermano querido. El Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu, fue concebido por el Espíritu Santo, dice la palabra, fue bautizado y ungido por el Espíritu Santo, fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, ministró en el poder del Espíritu Santo y se entregó a la cruz. Qué tremendo, mi hermano, por el Espíritu Santo. Y aquí termino. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. ¿Qué dice la palabra en Hebreos 9:14? Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Digo lo siguiente: tú tienes espíritu del Señor, el espíritu del hombre, que te permite conectarte con Dios, conocer a Dios o alejarte de Él. Y tienes una conciencia. Cuando te entregas al Señor,
Dios restauró esa conciencia. Pero podemos fallar a Dios. Y aún siendo creyente, puede estar andando en los deseos de la carne. ¿Verdad? En los deseos de la carne. Eres de Dios, pero puede estar dando, ¿qué cosa? Cabida a la carne. Y de repente estás fallando. De repente tu testimonio en casa no es el adecuado. Y de repente el testimonio en vecindario no es el adecuado. Y de repente en el trabajo, en los estudios, ¿verdad? No es el adecuado. Y tu conciencia te acusa, ¿verdad? Te acusa. ¿Qué te dice? Hipócrita, diablo, Satanás, demonio. Tú no sirves para esto, ¿verdad? Tú no sirves para ser cristiano. Mira lo que le ha fallado. Digo lo siguiente: el diablo actúa de esa manera. Te ofrece, te tienta, caes, y ¿sabes lo que hace? Te acusa, te denigra. Lo que dice la palabra, y dice la palabra que hemos leído hoy en día: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará. A ver, digan conmigo: limpiará. ¿Limpiará qué cosa? Vuestras conciencias. ¿Cuántos dicen amén? Vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo está ahorita Satanás? ¿Cómo le quedó el ojo? ¿No? ¿Cómo le quedó el ojo al acusete? ¿No? Al acusador. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Verdad? Digo lo siguiente, mi hermano querido: es hora de levantarnos en el nombre del Señor. Amén. Dios puede limpiar, ¿qué cosa? Tu conciencia, limpiar de todo pecado. Hoy hemos cantado: tu gracia es mayor. Amén. Tu gracia es mayor. Como el omnisciente, siendo omnisciente, olvida mi error. ¿Cómo? ¿Sabe por qué? Porque la gracia del Señor es mayor. Y si confesamos nuestros pecados, dice la palabra, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar y limpiar, ¿verdad? ¿Y qué dice Satanás? ¿Qué te dice tu conciencia no regenerada? Nuevamente estás pidiendo perdón por lo mismo, ¿verdad? Por lo mismo, sin vergüenza, cara dura, ¿verdad? Así te dice, ¿sabes para qué? Para que no vengas al Señor. Pero te digo lo siguiente, ¿cómo funciona esto? Todos pasamos por luchas. Pero cuando tú vas y dices al Señor: Señor, perdóname, de forma franca y honesta, eso te corresponde a ti. Y la otra parte de santificación y de perdón le corresponde al Señor, no a ti. Amén, no a ti, le corresponde al Señor. ¿Cuál es lo que te toca a ti? Confesar: Señor, perdóname, Señor, límpiame, Padre. Y Dios hace el resto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ponernos en pie, por favor. Póngase en pie. Estamos delante del Señor. Estamos delante de Dios. ¿Cuántos en esta mañana van a decirle: Señor, te necesito? Oh Padre, necesito nacer de nuevo. Nacer en el Espíritu. Necesito de ti, Padre. Dice la palabra: a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de hombre, sino de Dios. Dios en esta mañana quiere tocar tu corazón. Abre tu corazón a Dios. Si usted en esta mañana reconoce que necesita de Dios, reconoce que necesita renacer de nuevo, nacer de nuevo, Dios te está llamando en esta mañana. Dile: Señor Jesús, te necesito. Reconozco mi pecado, reconozco mis malas obras,
Reconozco mis limitaciones. Reconozco, Señor, que te necesito, Padre. Te agradezco en esta mañana por morir por mí en la cruz, hacer el puente de regreso al Padre. Te pido que me perdones y te pido que venga dentro de mí. Hoy te recibo en mi corazón. Hoy quiero experimentar el nuevo nacimiento en Cristo Jesús.